Bueno, buenas noches amigos. En esta ocasión pues les voy a hablar de un tema que es bastante cotidiano, bastante familiar, porque pertenece al orden de la naturaleza humana. Me estoy refiriendo al tema del amor. Y cuando nosotros hacemos referencia a ese concepto, es imposible que no lo pensemos en relación a un objeto o un sujeto, por no decir fenómeno, que siempre se liga al sujeto que enuncia la palabra o que en sí está guardando ese sentimiento. Sin embargo, ¿por qué razón siempre ligamos ese concepto a otras cosas? Es muy sencillo. Desde que el hombre tiene conocimiento de sí mismo, o desde que fue dotado de razón, siempre ha sentido la necesidad de encontrarse, por no decir de reconocerse. Y para esto pues se ha valido de toda una serie de estructuras. Una que la psicología va a llamar la proyección y que no es otra cosa más que ver en el otro lo que no se puede ver en el sí mismo. Y no porque sea imposible hacerlo, sino porque siempre hay un elemento de negación que va a estar latente en la naturaleza humana. El hombre se niega a ver lo que está dentro de sí y prefiere voltearlo al otro, porque es más fácil juzgarlo, es más fácil criticarlo, es más fácil observarlo. Aquí pues la observación va a tener un punto clave, porque lo que vemos en el otro no es lo que corresponde al otro, sino que es una estructura que está inmersa profundamente en la conciencia del yo, pero que no puede ser demostrada de una forma tan directa, porque eso implicaría pues mostrarse en la más grande de las fragilidades. Y es obvio que al ser humano no le gusta verse frágil. Ahora, recordando un poquito un pequeño poema de Gregory Corso en la que hacía una diferencia entre el amor y el dinero, pues decía que el amor era algo que trasciende los límites humanos. Sin embargo, este tenía que nacer del corazón, o sea, cuando ya se ha buscado y se ha encontrado el reconocimiento del sí mismo. Es por ello entonces que, que amar al otro tendría que exigirse primero un amarse a mí mismo, cosa complicada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el dinero? Gregory Corso decía que el dinero o la afición por el dinero que el hombre siente no es más que la de querer hallar esa falsa felicidad. Y es porque vemos en el dinero la posibilidad de poder, pues, hacer o hacer todo lo que nosotros queramos. Sin embargo, pues toda esa felicidad falsa que está ligada a lo material tiende a corromperse y por tanto a acabarse, y por ello cae en la más rudimentaria de las formas de reconocimiento. He ahí la, he ahí la gran preocupación que surge entonces de primero conocerse para después conocer al otro, de primero amarse para después amar al otro. Ya quizá las palabras las había enunciado un tanto eh, Platón, parafraseando a Sócrates, ¿no? Sin embargo, pues hasta nuestros días sigue vigente. Ahora, por otro lado, decía también Gregory Corso que el amor que siente el género humano hacia Dios, pues es algo que no puede ser porque la fe lo demanda, y cuando hay una orden entonces quiere decir que no hay un gusto o una voluntad propia de hacer las cosas. Y ya para terminar vamos a hablar un poquito sobre eh, pues un texto de Nietzsche así rapidísimo que habla sobre el amor al prójimo, y donde Nietzsche decía que el amor al prójimo es ese intento de querer encontrarse a sí mismo. Sin embargo, por el miedo que siempre está cargado al sí mismo, pues vamos siempre a voltear al otro. Es más fácil vernos en el otro. Por eso Nietzsche
ya en ese texto proponía entonces que no amemos al prójimo, sino que amemos al más lejano, al fantasma, al que está por llegar. Y quizá sea algo que pocas personas entiendan y quizá no lo lleven a cabo, pero pues esa es la tarea del ser humano. Dejar de buscarse en el otro y tratar de encontrarse en sí mismo. Bueno, pues hasta aquí la reflexión del día y nos vemos la próxima semana.